Unción fresca ha llegado. Prepárate para recibir poder de lo alto, de la mano del pastor Noli Martínez. Renuévate y recibe una palabra sobrenatural. Noli Martínez, HD. Ok, así que vamos hoy a estar hablando bajo el tema el servicio o el servir es un privilegio. El servir es un privilegio. Ok, así que vamos a, cuando yo le diga la cita bíblica, usted la va a buscar, anote. Recuerde que estamos en un estudio. Le voy a dar la cita bíblica por adelantado. Usted anótela. Cuando yo le pida que me la lea, usted se para rápido y la lee. Así que leí Mateo 4:17. Mateo 4:17. Nato. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Erika. Mateo 20:28, Mateo 20:28. ¿Qué más, Milka? Mateo 20:27 al 25 al 27. Mateo 20:25 al 27. ¿Qué más? Levanten la mano los que tienen Biblia. Ok. Que María, que está detrás de Johnny, que no le... se corona. Hechos 6. Hechos 6, 1 y 2. Hechos 6, 1 y 2. Perdimos a Rey. Hechos 6, 1 y 2. ¿Quién más? Ramona. Juan 13, 3 al 5. Juan 13, 3 al 5. Juan 13, del 3 al 5. ¿Quién más? ¿Quién más? Werner. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Madeline. Romanos 14:12. Romanos 14:12. Héctor Valerio. Den un aplauso a Héctor, que llegó con su esposa, sus hijos. Bienvenido. Estamos felices de tenerlo en la casa. Bienvenido a Estados Unidos. Héctor, 1 Corintios 3, del 11 al 15. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Bueno, ahí lo dejamos. Si me da más tiempo, pues le doy más cita, pero no creo que nos dé tiempo a cubrir tanto. Usted habla mucho. Ok, perfecto. Ok, así que estamos hablando sobre el servir o el servicio es un privilegio. Así que está muy alto todavía la música. Vamos a hablar un poquito sobre la problemática del servicio. Las personas solo piensan para lo que le interesa comprar el libro del que estoy dando hoy el estudio. Se llama La toalla del servicio, de mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Así que busquen, que este libro está tremendo para los que quieren servir en la casa. Ok, así que las personas solo piensan en sí mismas y no en las demás. Le han erigido un monumento a su propio ego. Aplaudimos todo aquello que levanta el ego y no queremos servir a otros. O sea, eso es lo que esa es la lucha que tenemos por dentro. Esta es la razón por la cual muchas iglesias tienen falta de obreros. ¿Okay? Es porque nadie quiere servir. Así que la mayoría de la gente quiere ser servido,
pero no quieren servir. Entonces te va a encontrar que hay mucha gente que quiere ser, como dicen allá afuera en el mundo, muchos caciques y pocos indios. Porque todo el mundo quiere mandar, pero nadie quiere que le mande. Todo el mundo quiere que le sirva, pero no nos gusta servir. Así que, ¿cómo fue en el principio de la creación? Vámonos al principio de la creación. ¿Cómo fue creado el hombre y para qué fue creado el hombre? Para nosotros es sencillo entender que si usted compra una lavadora, usted primero, para saber cómo funciona, usted tiene que ir ¿a qué? Al manual de instrucciones. Una persona no puede coger una lavadora y comenzar a cocinar. Usted ve a alguien cocinando una lavadora, que usted dice, se volvió loco. O usted coger un mapo o un cubo de eso acabando de mapear y de repente le echa una agüita, le echa agua y comienza a hacer ahí un jugo. Usted diría, no, aquí hay un problema. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre el propósito de Dios, sobre la intención original de Dios para la cual nos hizo, nosotros inventamos, nosotros creemos que sabemos y muchas veces nos vamos al manual de instrucciones. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el propósito? Entonces tenemos que ir a la Biblia a entender la mente de Dios cuando creó al hombre. El hombre, de acuerdo a la palabra, fue creado para obedecer. Diga conmigo, tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Eso fue lo que Dios, la intención original de Dios es que nosotros, los hombres, fuéramos obedientes. Fuimos creados para obedecer, pero también para que fuésemos Señor y siervo. O sea, que dentro de nosotros Dios creó a Adán. Y de hecho, cuando la gente a veces dice, no, porque el trabajo es una maldición, eso no, el trabajo duro es una maldición, de que tiene que sudar para poder producir, que la tierra iba a darte dificultad y iba a producir mala hierba y toda esa cuestión. Pero desde que Dios creó a Adán en el huerto, lo primero que le dijo fue que fuera a trabajar. Dios creó al hombre para trabajar, para que fuera siervo, pero también le dijo y señoría. Entonces, el hombre fue creado con dos naturalezas adentro. Una es de siervo y la otra es de señor. Por eso es que, pero la mayoría de nosotros cuando entró el pecado, solamente queremos una. ¿Cuál? La del Señor. Puede ser el peón y quiere ser el capataz. Eres el que llegó ayer y ya tú quieres mandar a los que tienen 20 años. Llega a una casa y ya tú quieres dar órdenes como si tú fueras el dueño. Llega a una iglesia, a los 2 días ya usted quiere ser el pastor. Pero, o sea, es un ejemplo para la gente que está mirando. Pero debido a su desobediencia y consecuente caída, hubo grandes consecuencias que ya conocemos. Entró la corrupción. Entonces, en el hombre que antes ser siervo, porque Adán fue un siervo que le puso nombre a todo lo creado, él se movía, él trabajaba, él plantaba, él cuidaba el huerto. Adán no tenía problema con eso. Adán aceptó su naturaleza de siervo, pero también de Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos dos naturalezas. Diga conmigo, siervo y Señor. Siervo y Señor. Exactamente. Adán fue creado para que fuese Señor y sirviente. El plan de Dios nunca fue que él fuera Señor únicamente. A ningún ser humano le gusta servir a otros, porque esto va en contra de tu naturaleza caída. Ay, mira que lambeo. Ay, que van a pensar de mí. Ay, van a decir que yo... o sea, comenzamos como con unos prejuicios y nosotros mismos comenzamos con miedo al que dirán, que pensarán, cómo nos vemos. Nosotros no nos sentimos bochornados, que a alguien se le caiga algo y que vaya y se lo pasa. Eso es como que todo el mundo se mira así, se cae algo y todo el mundo pasa. Y lo mira como a ver quién lo va a recoger. Se cae algo, usted ve algo en el piso, en un lugar público, y todo el mundo pasa y hace así. Pero muy pocas personas hacen esto. La mayoría hacen esto, lo desechan y siguen.
¿Por qué? Porque la naturaleza caída dice que lo haga otro, que lo haga en la ciudad, para eso le pagan, que lo haga el que sirve. Va a una tienda y se nos cae 2 o 3 cosas del rack y hacemos así. Que lo arregle hasta que lo están pagando. ¿Por qué? Porque tenemos corrupción. El servidor que hay dentro de nosotros se rehúsa a manifestarse, pero Dios te hizo siervo y Señor. El concepto bíblico de servir es tener una actitud de dar nuestro servicio como un acto de amor. Diga conmigo, sin esperar nada a cambio. Porque esa es otra, que a veces hacemos las cosas esperando restitución. Pero donde se manifiesta el carácter de Dios en nuestra vida es cuando hacemos las cosas sin esperar nada a cambio. Jesús cambió la mentalidad. Mateo 4:17, búsquelo rápido. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje de Jesús era un mensaje que confrontaba. Y lo primero que él decía era: arrepentíos. ¿Okay? En este verso la palabra arrepentíos significa cambiar la manera de pensar. Para usted poder ser un servidor eficaz, tenemos que trabajar con esto. Nuestra manera de pensar. La mayoría de nosotros tenemos un concepto negativo del servicio. Cambiar la manera de pensar, cambiar la mentalidad. Jesús trajo una perspectiva diferente de lo que significa servicio. Jesús le cambió totalmente el rumbo a esta palabra. Por eso digo arrepentido. Primero cambia tu mente. Para que yo pueda trabajar contigo, primero tienes que cambiar tu mentalidad. Y oye, eso es lo más difícil. Lo más difícil es nosotros decirle a ese pensamiento que desde siempre viene ya con una intención que ya nosotros pensamos, actuamos de una manera, pensamos de una manera, comenzar a pensar diferente. ¿Por qué? Porque si usted no renueva su entendimiento, entonces Dios no puede trabajar con nosotros. La mente tiene que ser renovada porque Dios hace cosas nuevas contigo y conmigo. Dios no puede echar vino nuevo en odre viejo. Y lo primero que Dios hace es romperte la mente. Te va a pedir cosas que no te gustan. Te va a entrar en procesos que no te agradan, que no te agradan. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios nos va a romper. Nunca vamos a cambiar si Dios se amolda a nuestra forma. No es Dios el que se amolda a nosotros. Somos nosotros que nos amoldamos a la forma de Dios. Esta mentalidad dice que hay 2 tipos de individuos en la iglesia. 2 tipos. Uno es los sacerdotes y otro es el laico. Sacerdotes y laicos. Sacerdotes y laicos. La mentalidad de la iglesia es que los sacerdotes son los únicos que tienen dones y habilidades. No, pues si tú eres un ministro, tú eres el que tiene los dones y las habilidades. Yo no, yo estoy aquí, yo no soy nada, yo ocupo una silla. No, y no es así. Es una mentalidad que la iglesia tiene, pero esa no es la realidad. Para servir a Dios, y que los laicos son los que se sientan en una silla los domingos y no se involucran en nada más. Dice, esa es una mentalidad. No, porque es que a mí no me gusta nada, que yo no sé nada, y me quedo ahí toda la vida en el yo no sé, el no me atrevo, el tengo miedo. ¿Y cuándo te vas a mover? ¿Cuándo vas a entender que Dios te dio una capacidad? Que no es solamente el que se para aquí, que tiene capacidades, que tiene dones, que tiene habilidades, sino que ahí donde tú estás, Dios a ti te ha provisto de unos dones y unos talentos. Y de hecho, los talentos más grandes no están en el altar, están en las sillas. Lo que pasa es que ni tú lo sabes, ni nadie lo ha visto manifestado, pero están dentro de ti. Dios es un Dios integral. Por eso es que el día que Dios mira a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando lo miró,
Dijo, vamos a dormir a este hombre y vamos a sacarle lo que él necesita porque lo tiene ya adentro. Lo duermo y le saco a Eva de adentro, porque ya él tiene todo lo que necesita. Y muchas veces usted y yo estamos, ay Dios, es que yo no sé hablar, es que yo no sé de esto, que yo no sé de aquello. En serio, si yo fuera como fulano, y a veces la envidia, los celos, la baja autoestima, todo eso está ahí haciendo un papel dentro de ti, y tú sintiéndote menos que nadie, y Dios diciéndote, pero si cuando yo te creé, te di todo y tú lo tienes adentro, ¿por qué me estás pidiendo que te dé dones, que te dé habilidades que ya tú tienes? Lo que tienes que atreverte a manifestarlo, lo que tienes que atreverte a hacer algo con lo que ya tienes. Tú eres único. Y dentro de ti Dios ha puesto grandeza. Ay, Dios mío. Voy a predicar, sí. No puedes seguir apática a lo que Dios tiene contigo. Pero Jesús viene en contra de esa mentalidad y nos dice que cada miembro del cuerpo es un ministro. Vamos, diga conmigo, yo soy un ministro. ¿Qué es un ministro? Es un sirviente y está capacitado para llevar a cabo la obra de Dios. Todo el que está en la casa de Dios tiene la misma capacidad para ser un ministro. Usted es un ministro de Dios. Jesús vino a cambiar tres mentalidades. Si la quiere escribir, escríbala. Hay tres tipos de mentalidades y Jesús vino a cambiarla. La primera mentalidad es que dejemos de vivir para nosotros mismos y que hagamos algo por nuestro prójimo. Jesús vino a cambiar la mentalidad para que nosotros dejemos de vivir una vida egoísta. Cuando usted y yo solamente pensamos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en que necesito, el dame, necesito, el ayúdame, pero no hay nada para el prójimo, es una mentalidad egoísta. Usted tiene que pensar en su prójimo. La segunda mentalidad es que solamente las personas que se encuentran en los 5 ministerios, es decir, como apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, solamente ellos son los que deben servir. Eso es una mentalidad arcaica, vieja, fuera de contexto y no es bíblico. Esa no es la intención de Dios. Todo en el cuerpo de Cristo tenemos una función. Usted tiene que identificarla, tiene que descubrir para qué usted nació. Tercero, la tercera mentalidad es que para llegar a la grandeza no hay que enseñorearse ni tomar la autoridad a la fuerza, sino que se consigue por medio del servicio a otros. Usted ha visto a gente imponiendo títulos. No, porque yo soy esto, porque tú me respetas, porque yo soy anciano, porque yo soy diácono, porque yo soy líder. Hay problemas ahí. Porque yo soy la alcaldesa, porque yo soy capellán, y le pone la placa así. Y eso no dice nada. Demuéstrame quién tú eres. Cuando yo digo necesito a alguien que me ayude a limpiar, aquí estoy, pastor. Necesito a alguien que me ayude a mover silla corriendo. Necesito a alguien que vaya a hacer esto. Oye, ahí que tú demuestras tus capacidades, así es donde se gana uno el título y donde la gente te honra, te respeta, reconoce tu manto a través del servicio. Así que no es el título, es el servicio a otro. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice la Biblia que él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Y entonces se hizo siervo. Y no solamente que se hizo siervo, sino que se hizo semejante a los hombres en debilidades, en bajeza. Oye, se bajó a un nivel inferior a los ángeles. Él se despojó a sí mismo. Esa es la verdadera humildad. Cuando nadie te tiene que humillar, donde yo voluntariamente entrego el orgullo.
donde yo voluntariamente sirvo. Nadie me tiene que imponer, que obligar, que manipular, que amenazar. Yo voluntariamente me humillo, sirvo. Esa fue la forma como Jesús obró. Ese fue el ejemplo perfecto. Él ahora está, dice la Biblia, que subió a lo más alto y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero antes se despojó. Diga conmigo, me tengo que despojar. Tú sabes cuando una persona está en la calle y alguien lo despoja, es un acto como violento. ¡Fua! Es como que tú tienes algo, una cadena o un reloj y te lo arrebatan. Es una forma violenta de quitarle algo a alguien. En otras palabras, para que usted y yo podamos ser humildes, usted va a tener que hacer un acto de violencia contra usted mismo. Pero ¿cómo así? Que vas a tener que doblegar tu yo, tu ego, que no quieres. La carne va a decir, no te humilles. Usted no ha tenido lucha cuando alguien lo ha herido. Por ejemplo, que usted sabe que usted dice, no, pero que yo fui el ofendido, yo fui el herido. Y tiene esa persona así toda altanera, como que aquí no ha pasado nada. Como pídeme perdón tú. Y la carne dice, no te pida perdón a él. Ignóralo. Al saber que te hizo, que te dañó. Pero ¿qué usted va a hacer? Humillarse hasta los sueños. Mira, perdóname. No es fácil. Muy fuerte. La carne no quiere. Servir yo a fulana. Pero si usted venimos ayer a la iglesia, que me sirva a ella. Humíllate. Violencia. Despójate de ese orgullo. Y si no lo hace así, nunca se te va a ir el orgullo. Porque el orgullo, dice alguien, no fui yo que lo dije, por si acaso. Dice alguien que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta menos que lo tiene. Santo. Nos acostumbramos. Es que yo soy así. No, tú eres un orgulloso, una orgullosa. Lo que pasa es que tú no quieres despojarte de él. Y te acostumbraste a vivir así. Pero eso no es de Dios. Eso no es lo que Dios quiere en nosotros. Un cristiano orgulloso, altivo, prepotente, que se cree más que los demás. No. Entonces la Biblia dice que el siervo, la palabra siervo en griego es doulos. La palabra en griego es doulos. Y la palabra doulos significa esclavo. Ay. Si yo que no quería servir, ahora me está diciendo el pastor, esclavo. Desde chiquito nos enseñaron a decir, yo no soy esclavo. Y los que son blanquitos decían, sí, la negra y yo el negro. No, venga, que yo sé que lo ha dicho alguna vez. Ay, sí, la negra y yo. El esclavo. Pues sí. La Biblia dice que tú y yo somos doulos, esclavos. Dígaselo a la carne, diga, soy esclavo. Soy esclavo. Es que a mí nadie me gobierna, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, a mí nadie me manda. Usted es un doulo. La Biblia dice que usted es un siervo. Y la palabra siervo es doulos. Y doulos significa esclavo. El significado exacto de esta palabra es uno que tiene una actitud permanente al servicio de otros. ¿Qué era un esclavo? Era una persona que no tenía decisión propia. Era una persona que tenía que hacer lo que le correspondía y lo que lo mandaban. No tenía derecho a negarse. No tenía derecho a decir estoy cansado. No tenía derecho a decir quiero día libre. No tenía derecho a decir cojo vacaciones. El siervo tenía que hacer así. Margarita. El siervo tiene que hacer exactamente lo que se le mandaba. Eso es un siervo. Entonces, si usted y yo tenemos problemas con que nos den instrucciones, con que nos digan lo que tenemos que hacer, entonces usted no puede ser un siervo de Cristo. Ay, pero que a mí me dieron que el ministerio, y el ministerio yo voy a mandar y ser esto. No. La Biblia dice que usted es un doulos de los demás, un servidor de los demás, y que tiene que tener una actitud permanente. Pero que hoy yo quiero servir, mañana no, y que no tengo ganas de servirle a nadie. Entonces no es un doulos, porque el doulos tiene que tener una actitud permanente para servir. Eso, 24/7. Señora, ¿qué estoy? ¿Para qué me necesita? ¿Para qué? ¿Qué quiere que yo haga? Esa es la actitud de un siervo humilde, doulo de Cristo. Ay.
uno que es reducido a servidumbre permanente y que es tan consumido por el servicio. O sea, que el servicio te llama, que no hay que decirte a esto, a lo otro, tú ves la necesidad y ahí tú vas, ves que hay que hacer algo y tú lo preguntas. Eso es que el servicio está dentro de ti. Era un don de Cristo. Es que Dios te ha puesto así, te ha dado ese carácter para servir a su reino, para servir a su obra, y no te pesa, no te duele, no te molesta, y no te importa si te reconocen, si no te reconocen, porque tú lo estás haciendo para Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Si estás buscando o buscamos reconocimiento, ya no es para Cristo, es para nosotros mismos. Es el monumento al ego. Un doulo es un esclavo voluntario del Señor. Esto tiene que ser voluntario. Si, vuelvo y repito, si te tienen que obligar, pues ya no es para Dios. Si antes era esclavo del pecado, de la droga, del sexo ilícito, del alcohol, del cigarrillo, de los antidepresivos, de la mentira, ahora voluntariamente eres un esclavo de Jesús y de la gente. Porque no me digas que tú le sirves a Dios, pero no le quieres servir a tu hermano. Porque cuando tú le sirves a tu hermano, lo que tienes que hacerlo como para Dios, y ese servicio entonces es para Dios. Pero cuando nosotros no le servimos a la gente, tampoco le servimos a Dios. De hecho, la Biblia dice: hipócrita, no digas que tú me amas a mí, que no me ves, y a tu hermano que ve, no lo amas. Muy fuerte. Santo. Para Dios es más importante que usted ame a su prójimo que usted diga que lo ame a él. Cualquiera ama a Dios. Pero ¿dónde eres probado y soy probado? En nuestros prójimos. Gloria a Dios. Santo. Ahora voluntariamente eres un esclavo de Jesús, de la gente, y la sirve por medio del servicio. ¿Cómo nosotros demostramos que tenemos el amor de Dios? Cuando servimos. ¿Cómo demostramos que somos siervos? Cuando servimos. Así que si usted está en esta iglesia y ya usted tiene 2 o 3 días que está viviendo, ya usted tiene que preguntarme: ¿en qué sirvo? ¿Qué hago? ¿Para qué me necesita? Por eso es que un doulos es un siervo fiel. Así que Dios nos encuentre fiel en su obra. Jesús fue un doulos. Y él dijo: el siervo no es mayor que su Señor. En otras palabras, si yo siendo el Señor estoy sirviendo, ¿qué excusa usted tiene para no servir? Él permanentemente tenía una actitud de servicio y se dio por completo a los demás, hasta la muerte. Él no pensó en sí mismo, sino que su mente y su corazón estuvieron siempre en servir a su prójimo. ¿Qué es lo que está en tu mente cuando tú piensas en la gente? ¿Qué le saco? ¿Qué hacen por mí? ¿Qué hacen para mí? ¿Cómo le demuestro que yo sé, que yo tengo, que yo puedo? ¿O cuánto le sirvo? Esa es la actitud de un verdadero siervo de Cristo. ¿Cómo sirvo a la gente? Con excelencia, como si fuera para Dios. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Erika. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Imagínate, Dios mismo, Jesús, el Hijo de Dios, Él dijo: yo no vine para ser servido, yo vine a servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús no habla de su mentalidad acerca de cómo llegar a ser grande en el reino de Dios. ¿Cómo se llega a ser grande en la iglesia, en el reino de Dios? Mateo 20, 25 al 27, léelo, que ahí lo dice. Mateo 20, 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. O sea, el Señor está haciendo una comparación en cómo es el liderazgo de la gente del mundo y cómo es el liderazgo dentro del pueblo de Dios. Oiga, si usted no entiende la diferencia, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque en el mundo, el que gobierna, el que es principal, el que está en una escuela, el que está en un negocio, el que está en una fábrica, el que está en un banco, el que está en un negocio, usted es el que manda y todo el mundo tiene que andarle suavecito. Jefe, ¿qué quiere jefe? Y lo que quiere llegar a algo tiene que tratar al jefe, ya usted sabe cómo. Porque el jefe es el grande, el jefe es el importante, el jefe es el que paga, el jefe es el que promociona, al jefe hay que tenerlo contento. Pero en la casa de Dios, el siervo, el líder cristiano, no es así. Usted es el que tiene que andar con la gente así. ¿En qué te sirvo? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Y te llaman. Ay, no te cogen la llamada y tiene que llamar al otro. Y el otro día. Y darle seguimiento. Pero vea que yo no soy el líder. Y la mentalidad tuya es: pero si yo soy el anciano, si yo soy el pastor, si yo soy el qué sé yo, qué, el mentor. ¿Y qué le pasa a esa personita? Bájate. Que no se te trepe el título, porque el más grande es el servidor de los demás. Dios te llamó a servir. Claro que honramos, claro que respetamos, claro que nos sometemos, claro que sí, hacemos todo eso aquí como líderes. Pero el líder no se lo puede creer. El líder tiene que entender que mientras más alto Dios te pone, mientras más alto Dios te lleva, más servidor de los demás tú tienes que estar. ¡Santo! Tienes que ver a los demás como que son superiores a ti. ¡Gloria a Dios! Y él le hizo la comparación: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será el servidor. ¿Tú quieres un puesto? ¿Tú quieres liderazgo? Tienes que demostrarlo sirviendo. Ay, pero que a mí no me gusta eso. Yo limpiar el templo. Pues tú no puedes ser líder. Barrer yo. Pues no puedes ser pastor. ¡Ay, santo! Porque los pastores tenemos que lavar el baño, tenemos que limpiar, tenemos que recoger. Claro, después van llegando gente que sirven y ayudan, pero cuando tú comienzas todo eso lo hacen. Y a veces después de varios años también te toca hacerlo. Pero si el título se te sube a la cabeza, vas a tener un problema, porque entonces no vas a poder hacerlo. Tienes que bajarte al servicio. La forma como en el mundo la gente es promocionada y demostrando cuán alto es más que los demás y cuánta capacidad tiene más que los demás. En la iglesia, en el reino de Dios, es mientras más tú sirves, mientras más te bajas, mientras más te humillas, más Dios te salta. ¡Gloria a Dios! Entonces la gente a veces tiene un choque. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué es conmigo, hermano? La actitud. Cambiamos la actitud, cambiamos la mentalidad. Jesús dijo: cambio. Aquí no me traigan esa competencia. ¿Cuál es el problema? Que los discípulos estaban hablando, Pedro, Juan, ¿y quién va a quedar? ¿Cuál va a ser el que va a mandarle por Jesús? Ellos estaban en esa discusión. Dice que estaban discutiendo quién iba a ser el que iba a ser el mayor de todos. Y Jesús le buscó un niño: ven acá, ven acá. Si ustedes no son como este niño malicioso que son, perverso, competitivo, celoso, envidioso, hasta que ustedes no sean como este niño que no tiene esa malicia, que no anda con esa competidera, que no le importan los títulos, los puestos o los reconocimientos, hasta que no sean como él, no pueden entrar al reino. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Entonces, siempre que tengamos la mentalidad equivocada, andaremos en la orilla del reino, pero Dios no te puede posicionar. El hombre te podrá dar lo opuesto, pero Dios no. Y a veces nosotros somos coronados en posiciones que Dios no nos ha puesto. ¡Santo! Ahora la pregunta es: ¿tú quieres que el pastor sea el que te ponga en una posición, o que Dios mismo diga: mi sierva, mi siervo ha pasado la prueba, está listo, ahora es su tiempo de promoción? Yo lo quiero en una posición. Cuando Dios te quiere en una posición, no hay líder, no hay pastor, no hay nadie que se pueda oponer, porque Dios te levanta, te salta, y tus capacidades son visibles, tu llamado es innegable, nadie puede negar tu unción, y la gente misma reconoce que esta persona es la que tiene que estar ahí. La Biblia dice en Primero de Reyes que cuando edificaron el templo, dice que había una instrucción, y es que dentro del templo
no se podía escuchar ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro. O sea que cada hueco que había en el templo, la piedra del templo, que son enormes, cada una tenían que trabajarle la cantería. Esa es la instrucción de Dios. Dentro del templo, cuando la lleven, esa piedra tiene que entrar, mira así, encajar perfectamente. Pero dentro del templo, la orden de Dios era que nadie tiene que estar martillando. Si usted ve que es un líder, hay que estar así. Pero mira que esto está mal, pero mira que era temprano, pero mira que no te diste, mira, le hablaste mal a fulano, mira, hay un problema. En la cantería no dejaste que Dios te procesara. La cantería es donde están las piedras, donde se trabajan las piedras, se procesan las piedras. Tu cantería son los procesos con Dios, tu intimidad con Dios, donde Dios te va formando, te va dando carácter, te está enseñando a hablar, te está enseñando a caminar, te está enseñando a tratar a la gente, te está enseñando lo que es el liderazgo, lo que es el ministerio, para que cuando te pongan en una posición en el templo, nadie te tiene que dar martillazo, nadie te tiene que dar hachazo, nadie te tiene que estar empujando para que tú encajes, porque tú encajas perfectamente, porque fuiste diseñado para lo que estás haciendo aquello para lo cual Dios te preparó, te capacitó fuera del templo. Mas entre vosotros no será así. No será así. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ese día le cambiaron el chip a todos los discípulos. Y ahí tú nunca más vas a escuchar que ellos estaban peleándose quién va a ser el primero, quién va a mandar, quién va a ser mayor. No. Y ellos no se preocuparon porque Jesús les hizo. Esa no es la forma como ustedes van a operar aquí. Suélteme esa bendita pelea de competencia. Y hay muchos ministerios donde la gente lo que tiene es una guerra de poder, porque no han entendido lo que es el servicio. Hay dos palabras interesantes en este verso para su significado. La primera es la palabra grande y la segunda es la palabra servidor. Ahí es donde Milka leyó la palabra grande y la segunda es la palabra servidor. La palabra grande es sinónimo de mega, que significa que tiene muchos tamaños y medida, grande de grado e intensidad, grande en rango y autoridad. Y la palabra servidor es la palabra griega diácono, que significa, diácono, significa uno que sirve en forma general para ayudar a otros. O sea, cuando Jesús dice servidor, está hablando de la palabra diácono. Él dice, no, ustedes van a ser diácono. Ustedes no van a ser grandes. Ustedes no van a venir con su mega mentalidad del gran yo soy, del gran siervo, de la gran siervaza. No, del gran líder, no. Ustedes van a venir con una actitud de diácono. Y diácono es uno que sirve en forma general para ayudar a otros. O sea, que cuando tú quieras buscar un liderazgo, tú lo que tienes que pensar, ¿cómo ayudo a otros? ¿Cómo ayudo a los demás? ¿En qué puedo servir? ¿Qué ayuda? En esta área, ¿cómo yo puedo ayudar a la persona entrando en este nivel, en este liderazgo? O sea, la motivación tuya es ¿cómo ayudo más a la persona? ¿En qué posición me van a poner que yo puedo bendecir más, que yo puedo ayudar más, que yo puedo ganar más almas, que yo puedo darle más seguimiento, que yo puedo acercarlo más a Dios, que yo puedo enseñarlo a crecer más en la cosa del Señor? Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar. ¿Cómo ayudar más? Segundo, uno que sirve aliviando las necesidades de otros, supliéndole para las necesidades de la vida. O sea, que usted está buscando cómo sirvo más y cómo le alivio la necesidad de la gente. ¿Cómo yo puedo aliviar la necesidad que tiene esa persona, ese trabajo que tiene, esa necesidad de ropa, de comida, de su crecimiento espiritual? ¿Cómo yo suplo esa necesidad? Eso debe ser la actitud de una persona servidora que tiene una mentalidad de diácono. Y tercero, uno que sirve a la iglesia y a la comunidad supliendo cualquier necesidad. Y la Biblia dice uno que sirve a la mesa, porque para eso fueron los diáconos creados. Hechos 6, 1 al 2. Hechos 6, 1 al 2. Amén. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo numeración de los griegos. Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda
de aquello eran desatendidas y en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. De ahí salen los diáconos. Yo creo que yo dije eso el otro día, pero lo voy a repetir porque me gustó. Hay gente que cuando le dicen usted es un diácono, ellos dicen no, yo soy ahora un oficial de la iglesia. Y de hecho hay iglesias donde los diáconos bajan los pastores, le dicen a los pastores lo que tienen que hacer, le dan órdenes, aprueban o desaprueban los proyectos. Los diáconos están en una posición de gobierno. Y aquí dice que los diáconos eran para servir. En otras palabras, había una queja. Mira, ellos en la iglesia primitiva, ellos vendían todo, cocinaban juntos, todo lo ponían en conjunto, ellos se sentaban a comer juntos. Y los griegos y los judíos estaban conviviendo juntos. Pero los griegos comenzaron un bochinche. Aquí hay diferencia. Aquí, a la viejita de nosotros, la viudita, no le están dando la comida a tiempo, la están desatendiendo, no le están dando su ración. La judía, mira, toda esa viejita tan gordita comiendo, ¿sabes? Esa se lo comen todo y cuando viene la griega, lo dejan con hambre o le dan menos. Ese es el bochinche, que la ración diaria de comida a la viuda de los griegos no le estaban dando lo justo que le estaban dando a la judía. Esa era la queja. Y los apóstoles, cuando le trajeron la queja, dijeron: pero nosotros no podemos dejar la palabra y la oración para irnos a servir a la mesa, a ver si todos van a coger de la misma cantidad. Tenemos que tener gente para eso. Y sacaron un listón lleno del Espíritu Santo, que sea honesto, que sea fiel, un listón grandísimo para ser un diácono. Y dijeron: vamos a coger estos 7 diáconos y ellos se van a encargar de darle de comer a la viuda para servir en la mesa. Como 800 requisitos simplemente para servir. Porque el trabajo de los apóstoles es la palabra y la oración. El trabajo del ministro que está a tiempo completo debe ser la palabra y la oración. Para traerle pasto fresco a las ovejas, ungido, porque ya usted estuvo orando en la presencia de Dios. Es el trabajo del ministro que está a tiempo completo al frente de la congregación. ¿Y cuál es el trabajo de los diáconos? Servir. Que el pastor no tenga que estar limpiando, barriendo, ayudando a la gente, arreglando en el parque, acá, allá, los bancos. Es el trabajo de los diáconos, de los servidores. No es un trabajo de gobierno, es un trabajo de servicio. Entonces, el diácono tiene que servir. Y todo siervo tiene que ser un diácono. Porque la palabra aquí que Jesús dijo: ustedes, y eran apóstoles, ustedes son siervos. Pero y no que son apóstoles, sí, pero también son siervos. Porque no importa el título, el ministerio que tengamos, todos tenemos que servir. ¿Eso está entendido? ¿Está claro? La persona que quiere posiciones de autoridad sobre los demás, tanto en la iglesia como en cualquier otro lugar, tiene que servir las mesas, ponerse la toalla del servicio, como Cristo lo hizo, y entregarse a ayudar a otros. Esa es la forma como usted demuestra que usted está listo y preparado para un ministerio. Que usted tiene la actitud de Cristo, de que usted va a servir a la mesa, que se va a poner la toalla del servicio y que usted se va a entregar para los demás. ¿Está dispuesto? Porque si no, usted va a tener una posición y un título, pero no una función. Y hay mucha gente cargando títulos sin función. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra primero en el idioma griego es la palabra protón. Primero en griego es protón. Protón significa jefe, líder, cacique, jefe de estado, uno que es primero en rango y autoridad. Eso está diciendo: tú quieres ser el líder, tú quieres ser el jefe, tú quieres ser el cacique, tú quieres ser el jefe de estado, tú quieres estar de primero en rango y autoridad.
pues tú tienes que ser el servidor de todo el mundo. Cambió totalmente la mentalidad. En su tiempo, los rabíes andaban con varios servidores, con los discípulos, y ellos ni siquiera podían tocar a la gente, ellos no miraban a la gente, ellos andaban en un orgullo, y los servidores detrás, así viéndole, dándole lo que ellos necesitaban, porque eso era, ellos se sentían la última Coca-Cola del desierto. Y Jesús vino y le dijo: venga acá, nene, ven acá, te voy a enseñar lo que es servicio, te voy a enseñar lo que es ministerio. Ustedes andan con su sotana muy larga y con toda la plequería para que la gente lo vea. Ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, ustedes lo que están de apariencia, pero ustedes no tienen amor. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En otras palabras, no lo imiten. ¿Por qué? Porque no son ejemplos bíblicos de lo que es un servidor. Le cambió totalmente la dinámica. Y la gente quería ser todo. Oye, el sueño de todo niño judío en tiempo de Jesús era ser un maestro como sus mentores. Y Jesús dijo: ustedes quieren ser como yo, sirvan, sometan la carne, sometan el ego, sometan el yo, sometan ese monumento del ego que siempre se va a levantar para que usted no haga la obra de Dios. Dos líderes bíblicamente tenían problemas con el ego. Primera de Samuel 15:12. Primera de Samuel 15:12. Y ese no se lo di a nadie porque lo voy a leer yo. Primera de Samuel 15:12. Mira lo que dice. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Dios manda a Saúl a hacer un trabajo. Saúl va y hace lo que le da la gana, no siguió las instrucciones de Dios. Y cuando termina de hacer lo que le dio la gana, porque no lo hizo a la manera de Dios, va y se levanta un monumento. Y cuando va Samuel a encontrarlo, dice: dime, bendito de Jehová, ha hecho todo lo que Jehová ha dicho. Jehová te mandó a matar a todos los amalecitas y dejaste vivo el rebaño al rey. Hiciste como te dio la gana. Y segundo, Jehová te mandó a servir y fuiste y te levantaste un monumento. Explícame. Y así hay gente. No hacen las cosas como Dios lo manda, como el líder lo manda, pero van y se levantan un monumento a su ego. Yo hice, yo. No. Ese fue un monumento al ego de Saúl. Pero Dios no estaba en ese monumento, porque Dios nunca lo mandó a él a hacer las cosas a su manera y levantó su monumento para que digan: wow, cuán grande es Saúl. Porque Saúl tenía problemas de autoestima. Y ese es el problema cuando los líderes no tienen una autoestima sana. A través de la posición, quieren el título para levantar su monumento a su ego. De que yo soy, de que yo tengo, que yo puedo, que yo soy esto, que yo soy aquello, que tengo un título, pero no es porque tiene un amor al servicio. Saúl tenía problemas con su ego. ¿Y qué hacía? Un monumento. Para que la gente, cada vez que pase por ahí, digan: ese fue el día que Saúl ganó la batalla. Y esa batalla era de Saúl, esa batalla era de Jehová. La gloria era para Dios, la gloria no era para Saúl. Pero él tenía un problema. Segunda de Samuel 18:18. Busca, rápido. Esto está tan bueno que yo no quiero ni terminar, pero me tengo que ir. Segunda de Samuel 18:18. Mira lo que dice. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estás en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Mira el nivel de egocentrismo que tenía Absalón. Dice la Biblia que Absalón era hermoso, que era el hijo de David más hermoso, era lindo, una cabellera larguísima. Se rebeló en contra de su padre, comenzó con un rencor, se levantó en contra de su padre y terminó él traicionando al padre y posicionándose en el lugar del rey. Y cuando él se vio en el lugar del rey, era tanto y tanto el ego de Absalón, que Absalón dijo: no voy a tener ningún hijo. Mejor me voy a levantar una columna de esa de piedra, y que la gente sepa que esa es la columna de Absalón, porque yo no tengo hijo que lleve mi nombre. Tan lindo que era, pero nunca quiso tener un hijo para no heredarle el manto. Qué egoísta. Y así hay líderes
que quieren que toda la vida recuerden: yo hice esto, yo hice aquello, yo levanté tal ministerio y hice tal cosa en tal iglesia, pero nunca dejan una persona a quien le dejan el manto. Pastores egoístas que se mueven con la unción, con los mantos, con los ministerios, y nunca le dan oportunidad a la gente de crecer. ¿Por qué? Porque tienen problemas con el ego. Entiende que si alguien se levanta, le quita, le resta, le roba la fama, le quita sus puestos, le quita su posición, porque son competitivos. Así era Absalón. Toda persona que llega ilegalmente a un puesto, a un ministerio, tiene problemas porque siempre tiene miedo que le van a quitar el título. Porque tú y yo sabemos que cuando es Dios el que nos pone, si Dios te cierra una puerta, otra se abre. Cuando es Dios que da, no hay quien te quite. Y si te quita, no, porque Dios te va a añadir. Y si te quitaron y te dejaron sentado, no importa, porque tú lo estabas haciendo para servir. Tú no lo estabas haciendo para alimentar tu ego. Tú no lo estabas haciendo porque la gente viera que tú tienes, que tú puedes, que tú eres. Tú lo estabas haciendo por amor al servicio. Y como es por amor al servicio, ¿qué importa si me dan posición o no me dan posición? Porque yo no soy como Absalón. Yo no voy a dejar un mural para que digan: Noli Martínez hizo. Eso no es de Dios. Eso es obra de la carne, de nuestro ego. Voy terminando. Aleluya. Tenemos que ser doulos. Doulos es la persona que tiene una actitud. Diga conmigo: actitud. Actitud de servicio permanente. Cambie su mentalidad. La verdadera grandeza no se logra por medio de enseñorearse sobre la gente, sino siendo el diácono, el servidor, el doulo, el esclavo de todo. Ahora sí. Bote toda esa mañosería que le dijeron. Eso no es servicio. Termino con Juan 13, 3 al 5. Usted tiene esa, léamelo por favor y terminamos. Jesús tomó la toalla del servicio. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mira, es importante esta frase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. La primera pregunta que tú tienes que tener en tu mente clara es: ¿qué tú tienes en tu mano? Cuando tú sabes lo que tú tienes en tu mano, tú no tienes problema. Tú sabes quién tú eres. Tú sabes lo que Dios te ha colocado en tus manos. Tú sabes los dones que tienes, los talentos que tienes, el llamado que tienes. Tú sabes quién tú eres para Dios. Segundo, tú sabes de dónde saliste. Nunca olvides de dónde saliste. Porque el día que olvidamos de dónde salimos, el ego se nos va a subir a la cabeza el día que Dios nos ponga un título de autoridad. ¿Y a dónde vamos? Que le vamos a tener que dar cuenta un día a Dios de qué hiciste con los dones, el talento, el llamado, el ministerio, las oportunidades de servicio que te di. Ese día usted entonces tendrá que rendir cuenta por lo que Dios ha puesto en su mano. Póngase de pie. Jesús sabía quién era y lo que tenía en sus manos. Jesús sabía de dónde venía y Jesús sabía hacia dónde iba. Por lo tanto, Jesús no tenía problema que lo pusieran a hacer el trabajo que ninguno de los discípulos estuvo dispuesto a hacer esa noche. En la cena, cuando llegaban, siempre había un esclavo que le lavaba los pies a la gente y se los secaba con una toalla. Esa noche, cuando estaba Jesús cenando, la última cena con los discípulos, ellos venían hablando, era quién va a ser el mayor. Jesús se va, está diciendo que se va, quién va a ser el mayor. Y ninguno estuvo dispuesto a coger la toalla y a lavarle los pies a los demás. ¿Por qué? Porque era que ellos se sentían menos y van a decir: ay, entonces me van a coger de esclavo a mí. El negrito, no, yo no. Que se quede todo el mundo con los pies sucios, pero aquí nadie va a lavar los pies. Por eso Jesús, el lebrillo, el envase que estaba vacío ahí, que estaba el agua enterita, nadie había lavado los pies a nadie. Jesús dijo: yo lo voy a hacer. Yo sé que tengo en mis manos. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Yo sé que soy el Señor de señores, el Rey de reyes. Así que yo le voy a enseñar a ustedes orgullosos, egoístas, les voy a enseñar
que el servicio es un privilegio. Gloria a Dios. Le voy a lavar los pies. Y Pedro, no, a mí no me laves los pies, a mí no. Si tú no te dejas lavar los pies, tú no tendrás parte conmigo. Porque yo estoy viendo, Pedrito, que es el orgullo tuyo. Tienes falsa humildad. No me laves los pies, pero es la falsa humildad lo que estás hablando. No es la humildad, la falsa humildad. Porque si tú fueras humilde, le lavaba los pies a todos ellos. Y no esperaba que yo me levantara para entonces tú decir que no te lo haga a ti. ¿Y qué hizo Pedro? No, pues si es así, lávame los pies, la mano, la cabeza y todo. Pedrito, tampoco así. El que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Tú estás limpio. Lo que te hace falta es humildad. Vamos, yo te la voy a dar ahora. Levanta tus manos. Aleluya. Servir es un privilegio. ¿Qué es lo que yo quiero que usted entienda? Que Dios nos ha traído a Filadelfia para marcar la diferencia. Que esta es una iglesia de amor y servicio. Y que nunca, por más niveles que Dios te lleve y me lleve y nos lleve como iglesia, perdamos de vista de que servir es un privilegio. Y de que el que nos sirve, nos sirve. Y de que nunca somos tan grandes como para no servirle a la gente. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos. Sube la música. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos sido orgullosos. Perdónanos, Señor amado, si no hemos sabido reconocer que somos simplemente siervos. Que tenemos señorío en el mundo espiritual. Pero aquí abajo somos siervos. Súbela, por favor. Somos siervos. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que en cada uno de los hijos de la casa, Señor amado, la actitud de servicio será natural. Ser servidor será, Dios mío, la posición más reñida. Todos van a querer la posición de servir. Padre, que cuando llamemos al servicio, todos en tu casa, con esta revelación vamos a caminar para agradarte a ti. Padre, yo ato hoy el espíritu de orgullo y cavando rebasenda la vaquina. Todo espíritu de competencia, de orgullo, de altivez, de prepotencia, todo espíritu, Dios mío, absalónico, oh Señor amado, en el nombre de Jesús, todo espíritu de Saúl, Padre, de baja autoestima, de competencia, Padre, yo hoy lo reprendo en el nombre de Jesús. Señor amado, ahora mismo yo declaro, Dios mío, que todo espíritu de Leviatán, oh Señor amado, es atado y enviado a los profundos del mar. Padre amado, que ese espíritu, Dios mío, de altivez, de prepotencia, de orgullo, no tiene poder sobre nuestra vida. Oh Señor amado, te pedimos que nos ayude a ser humildes, o cada día manifestar tu carácter. Padre, yo lo creo y lo declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y demos un grito de júbilo. Amén, aleluya. Porque servir, diga conmigo, es un privilegio. Te bendigo, servir es un privilegio. No lo olvides. Buenas noches. Gloria a Dios.